rápidamente nos acompañan esta mañana en la mesa los analistas Sergio Araya y Gina Cibaja. Ya estaban oyendo los datos, yo nada más quería agregar a Sergio Araya y a Gina Cibaja que el programa Estado de la Nación había dicho recientemente que nunca había llegado al día electoral con una situación tan abierta, con uno de cada 2 electores todavía pensando cómo votar. Y lo que ellos están afirmando, y ustedes lo debieron haber visto, esa iniciativa votemos.cr.com del programa Estado de la Nación, que la situación de la campaña electoral en el 2018 se estima en que cerca de 1 millón de ciudadanos decidirá por quién votar. Esta semana está decidiendo ese 1 millón de personas. ¿Qué dice Gina Cibaja? ¿Qué dice Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer? Buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, yo creo que es una situación inédita y por la condición de inédito, pues nos deja a todos de alguna manera perplejos, porque efectivamente uno hubiera pensado que las personas que decidieron que van a ir a votar, pero que estaban indecisos, no sabían por quién al inicio, porque estamos en el mismo porcentaje. En octubre tenemos el mismo porcentaje que tenemos ahora a unos cuantos días de la elección. Entonces, esto nos dice no solamente la volatilidad, que ya sabemos que hay una gran volatilidad dentro del electorado, sino más bien lo que detona esa volatilidad y de por qué el respeto profundo al secreto del voto, que la gente no quiere poner una papeleta, no quiere poner un sticker, no quiere tener una bandera, no quiere decir tampoco por quién va a votar, porque justamente es una forma de asumir responsabilidades muy temprano, teniendo una gama de 13 candidatos participantes que podrían ser opción totalmente, y que como la cuestión ideológica no es un asunto que haya estado pesando, digamos, en la adhesión partidaria, entonces obviamente esto permite tener estos resultados inéditos como los que vimos recientemente. Es decir, que si yo estaba apoyando a esta persona o a este candidato en un momento dado y lo dije así en las encuestas, o esto lo reflejaron las encuestas, pues ahora eche para atrás y resulta que hay otros que tienen un perfil distinto que me puede resultar atractivo, y como no lo he dicho, y además no tengo por qué comprometerme, si soy de las que me encuestan, ¿verdad? No tengo por qué comprometerme con ninguna casa encuestadora. Yo dije eso, nadie va a saber que yo lo dije, ¿verdad? Porque de todas formas yo tengo el derecho a emitir el sufragio por quien me dé la gana. Esa es, digamos, la conclusión. Sí, entonces, obviamente no. Además, la desafección partidaria es tan grande que permite únicamente el grueso de los votantes duros que ya decidieron por quién van a votar, porque están ahí de cabeza en las campañas. Obviamente estas son las personas que se registran con ese porcentaje. Los demás están totalmente flotantes, ¿verdad? ¿Cuáles serían las razones para Sergio Araya por las cuales se está dando este nivel de incertidumbre que no se habría presentado en los últimos 70 años? Bueno, aquí hay 2 elementos que yo complementaría de lo que ya decía Gina. Lo primero es que en ese porcentaje de votos indecisos, concuerdo plenamente con ella, no podemos subestimar lo que en algunos campos denominamos el voto silencioso. Es decir, porque pueda que alguna gente que se está midiendo como indecisa, en la práctica, como bien señala Gina, sí está decidida, pero por circunstancias diversas que van desde el respeto a su privacidad hasta que siente que no es social y políticamente correcto la decisión que ya tomaron, prefieren no ventilarla y simplemente expresarla en el secreto del recinto el día de la elección. Eso evidentemente no lo sabremos sino hasta que pasen los resultados, pero puede existir un margen ahí de porcentaje que se ubique en esa categoría, como ya lo vivimos en otros procesos a nivel mundial, en Estados Unidos, con el referéndum del Brexit, con el referéndum para aprobar o no los acuerdos de paz en Colombia, donde la tónica, digamos, socialmente mayoritaria era una y finalmente el resultado fue lo contrario a lo esperado. Ahora, el otro tema, además de la... Sí, pero ¿por qué? ¿Por qué la gente no quiere expresarlo? Vamos a ver, yo pienso que hay varios elementos. No es políticamente correcto. Ya Gina está haciendo... pero bueno, a manera de elaborar una hipótesis, vea, yo pienso que hay algunos aspectos que uno no puede simplemente soslayar. Además de la desafiliación partidaria, que eso va en crecimiento, o sea, cada vez es menos la gente que está, no es que la variable no influye, por supuesto que sigue influyendo, pero cada vez en un porcentaje menor de personas, que generalmente además son generaciones
aparentemente ya más entradas en años, que tenían ciertas lealtades con partidos tradicionales, y por eso no es gratuito que dentro de los que se dicen todavía leales a partidos, los tradicionales o los que han estado más en la escena política son los que gozan de mayor respaldo, dentro de ese porcentaje cada vez más pequeño. Pero vamos a ver, hay un problema muy importante en los procesos más recientes, y es que la gente los ha tendido a personalizar, a singularizar. Es decir, ya más que ideologías que prácticamente no priman, lo que está jugando un rol importante es la percepción que se tiene sobre los operadores políticos coyunturales, entiéndase, los candidatos, las personas de carne y hueso. Pero cuando usted le pregunta a la gente, no digamos ahora en este momento electoral, sino en términos más generales, ¿qué es lo que los hace apoyar o no a una X persona? Uno lo que se da cuenta es que la mayoría de los elementos que las personas esgrimen, y por aquí viene entonces la respuesta, son cuestiones muy del ámbito subjetivo, porque la gente lo que te dice es, en un 70%, por ejemplo, de encuestas dicen, es la confianza que me inspira esa persona, es que esa persona sea honrada y honesta, y yo pregunto, bueno, ¿cómo puedo yo saber que no conozco a esa persona, que no he interactuado con ella, que lo que tengo es una breve referencia de ella a través de los medios de comunicación o a través de espacios públicos muy puntuales, si esa persona realmente es honesta, es honrada y me puede generar confianza? Entonces, al ser elementos tan subjetivos los que priman, también, y con esa desafiliación partidaria por el otro lado, y con los instrumentos de socialización política totalmente debilitados, los clásicos, porque en el pasado era la familia la que le transmitía a uno esa lealtad partidaria, más que la propia construcción que uno hiciera de su propia valoración. Con todo este cóctel de variables, evidentemente la volatilidad va a estar ahí presente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, por muy puntual que sea, que las personas hagan, que a mi gusto, en mi percepción, ya no me convenga, ya no me satisfaga, hace que inmediatamente cambie de criterio, porque no hay lealtades además bien cimentadas, y los elementos que uso para tratar de construir esas, entre comillas, lealtades temporales, son muy subjetivas, que entran más en una dimensión de una percepción muy emotiva, de lo que en ese momento a mí me pareció. Conviene con ello también, o confluye el estado de ánimo en el que yo me encuentre, es decir, de repente una circunstancia X hace que en ese momento lo que dijo esa persona conecte con mis sentimientos, conecte con mi sensibilidad, y por eso yo en ese momento digo, respaldo a esa persona. Posteriormente, en otras circunstancias, no, bueno, en algunos casos puede que no lo exprese. Sí, pero mañana puede decir algo que no me gusta y cambio de... Y vea qué interesante, con eso termino esta parte. CIEP, no en esta, sino en la anterior, decía que una de las fuentes para que las personas construyan su decisión de voto, bueno, además de los medios de comunicación, que es la más importante en este momento, a la familia la dejaron de última, y eso es muy interesante, el cambio, digamos, en ese comportamiento social, pero el segundo son los debates. Sí. Y entonces uno dice, ok, uno podría decir, bueno, los debates es una cuestión cognitiva. No, porque finalmente en un debate usted en 30 segundos no va a explicar grandes cosas, ni va a profundizar en los temas. Es, ahí otra vez, el refuerzo que yo hago de cómo esa persona se comportó, de la comunicación no verbal que me proyectó, que me entra exactamente a mi subconsciente. Pero entonces, con esta variabilidad tan profunda, cualquier cosa puede ocurrir. Y cualquier planteamiento, por mínimo que sea, puede alterar una determinada postura, como lo estamos viendo en estos estudios. Ayer le preguntábamos al candidato del Partido de Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santis, si de alguna manera había influido el hecho de que él, también Juan Diego Castro, en realidad, entre la encuesta de la semana pasada y esta, prácticamente el candidato del partido, del aspirante del Partido de Liberación Nacional, se mantiene. Pero y el hecho de que él se mantuviera, de que la caída de Juan Diego Castro, de que prácticamente Rodolfo Pizza también se mantuviera con una leve baja, no sería porque no participaron en varios debates, entre ellos el de Mesa 13 y Colombia. Entre otros, él decía que no, que sí participaron otros, pero entonces usted está diciendo, los debates sí están generando opinión, sí están influyendo a la hora de decidir. Y los candidatos, sobre todo los que van encabezando, tal vez se han dado el lujo de decir, no, a este sí voy, a este no voy. Y eso hoy se lo están castigando tal vez de una manera los ciudadanos. Bueno, y las ciudadanas. yo también lo que tengo son hipótesis, ¿verdad? O sea, sí, yo claro, sí creo que, digamos, esta cosa de lo subjetivo, porque pareciera que estamos en desmérito de lo subjetivo versus lo objetivo, en realidad somos sujetos de una sociedad en donde tenemos elementos de ambos lados, ¿no? Tenemos racionalidades, yo lo hablo en plural, ¿verdad? Tenemos formas de racionalizar esto de maneras muy distintas, y a veces
el espejo que me hace un candidato en mi cotidianidad, puede que eso sea un elemento, que no porque sea una cosa de mi cotidianidad y porque sea una dimensión subjetiva de mi opinión, está mal, ¿verdad? Esas son las formas de construir esto, ¿verdad? Claro. Eso por un lado. Por el otro, creo que los debates afectan en el tanto y cuanto las personas se pueden dar cuenta del desempeño de esta puesta en escena, de cómo es que asumen esta, ¿verdad? Este tipo de compromiso, porque es una forma de asumir compromiso ante la ciudadanía. Es la única forma que tenemos de ver los compromisos o las formas de reaccionar ante lo inesperado, porque vea que no pueden llevar ningún dispositivo móvil, no pueden llevar ni un papel a la mayoría de los debates. No pueden copiar. No pueden copiar, exactamente, y es a capela, es decir, tienen que ponerse con las herramientas que tengan, la habilidad que tengan de sumar datos, de sumar pensamiento, de construir un discurso ahí, ¿verdad? Un mensaje. Entonces, esto yo creo que a la gente le gusta, por más bien o mal diseñado que esté la estructura de eso que llamamos debate hoy, ¿verdad? Esto genera que las personas estén conectadas, además pasan por la televisión en su mayoría, o por lo menos por el formato audiovisual, aunque se trate de radio, y a las personas les genera una gran curiosidad. Hay una cosa que tal vez no hemos mencionado y que creo que nos hace falta estudiar esto, que es el fenómeno de los memes. Ustedes ven que pasa un debate y los memes invaden las redes sociales, que son estos mensajes que tienen algún tipo de distorsión, pero que hay una dimensión lúdica que nos transmite una información, y de que de alguna manera algunos candidatos han aprovechado esta dimensión lúdica para que hagan memes de ellos, y que entonces se muevan las redes sociales hablando de ellos, aunque sea mal. Que estos, no sé a quién escuché diciendo, ya de la premisa de que hablen mal de mí, pero que hablen es buena, ya no es tan aplicable. Ahora igual hay mediciones que dicen, bueno, se habló tanto bien y tanto mal, y entonces esto también se refleja en gráficos, que no necesariamente es tan bueno para los candidatos. Pero hay una hipótesis más que yo planteo respecto a por qué la gente no quiere decir por quién va a votar. Uno de cada dos, dice este Sí, estudio es que del de Estado cada la dos de los que ya decidieron que van a ir a votar. Exactamente. ¿Verdad? Porque si hablamos de los que no, estamos diciendo que en este momento hay un 40% del padrón, o sea, que hay 40 personas de cada 100 electores inscritos en el padrón que no van a ir a votar. Y además hay 30, o sea, hay casi otros 40 que van a ir a votar, pero que no saben todavía por quién, ¿verdad? A 2 o 3 días de las elecciones. Entonces, hay otra hipótesis que yo quería señalar nada más, y es que tenemos una democracia con un nivel de madurez, ¿verdad? O sea, nadie dice que el tener una edad determinada nos hace comportarnos como personas visionarias, ¿verdad? Y eso lo vivimos también con las personas. Tenemos un nivel de madurez tal en la democracia que tenemos una democracia electoral, por decirlo de esta manera, ¿verdad? Los espacios de participación e incidencia real en la toma de decisiones a lo largo de un gobierno son muy limitados. Así es. ¿Verdad? El único momento donde la ciudadanía tiene el verdadero poder es el día de las elecciones, porque ahí es donde se recoge realmente la opinión pública generalizada de la ciudadanía en términos generales. Entonces yo tengo la impresión que esa sensación, ese empoderamiento que tenemos respecto al voto en una democracia electoral, el peso que tiene, es el momento idóneo para que las personas se expresen. Entonces creo que las personas se sienten muy empoderadas, no importa el nivel socioeconómico, claro, no importa tu condición, tu nivel de escolaridad, no importa tu condición de empleo, no importa tu condición civil, digámoslo así, no importa el tipo de familia que formes, no importa nada, sos igual ante la ley y tu voto vale igual que el mío, indistintamente de todas estas características, ¿no? Entonces, yo tengo la impresión que las personas dicen, es mi derecho. Y entonces hay algún tipo de, no sé si de placer, el ver que los que analizamos, los que estudiamos, los que hacen información y demás, nos movemos al ton y son de eso que al final las personas tienen esa sensación, tengo el poder de decidir y de mover esto. Es más, sabemos que hoy, a 3 días de las elecciones o a 4 días, ese casi 40% de personas que no han decidido por quién van a ir a votar podrían perfectamente cambiar el escenario posible. Totalmente. O sea, si se decantaran por una fuerza. Y hay conciencia. Es que estamos hablando de 1 millón de personas. Claro, hay conciencia de ese poder. Entonces, digamos que yo creo que ahí esa conciencia de ese poder
la gente dice, no me importa, si dije para una encuesta voy a decir para la otra esto. Además, al final, en la urna hago lo que yo quiera. Serían los 90 segundos de fama, digamos, porque es lo que duramos en la urna. No, es que hay una cosa placentera. Yo me pregunté en unos chats en los que estoy, ¿verdad? De todos los donde estamos todos en chat de ex compañeros de colegio, ¿verdad? De universidad, de escuela y demás. Y una colega dijo, yo hubiera votado por tal si tal cosa. Yo hubiera votado por tal, como en una actitud de... Mi voto vale. Mi voto vale y vengan a convencerme. Entonces todos empezamos ahí a decirle, bueno, mira, tal cosa de acuerdo a cada uno de lo que cada uno creía. Pero esta persona como muy fiera de esa posibilidad. Yo no voto por o mi posibilidad hubiera sido esta si no hubieran hecho esto. Y eso lo ve usted como parte de esa madurez política sobre el voto. Tenemos a Carlos Sandoval, Sergio Araya y Gina Cibaja, ¿verdad, César? Ya está. Vamos a escuchar también por qué uno, como nunca antes, porque los datos del programa del Estado de la Nación dicen que era, hace 4 años, 3 de cada 10 votaron al final. Y ahora estamos con que es 1 de cada 2, me parece. Uno de cada 2. Eso significa que 1 millón de personas están decidiendo esta semana, en estos días, en este momento, escuchando programas de opinión, escuchando debates. Así es. Y demás. Viendo televisión. Viendo televisión, bueno, eso es otro de los Fundamentalmente temas. viendo televisión. Sí, cómo la política se debate en televisión y no tanto en redes sociales, pero eso mejor que dejemos de que Carlos Sandoval nos diga y nos dé su aporte, profesor de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Costa Rica. Buenos días. Buenos días, Laura, César, Gina y Sergio, y amigos y amigas que nos siguen en la revista. Pues sí, es un escenario complejo de interpretar, ¿verdad? Ahora Laura planteaba una pregunta interesante, ¿verdad? Y es cuánta de la población indecisa efectivamente lo es y cuánta ha decidido y no quiere hacer pública su decisión. Sobre eso me parece que efectivamente ha de haber un cierto porcentaje muy difícil de estimar de personas que efectivamente ya tienen una decisión y no la dan a conocer. Sobre eso yo pensaría que puede haber varias respuestas. Una es que hay una cierta saturación ya hacia el final de la contienda electoral, en el sentido de que tanto preguntar, eso produce una cierta inhibición, ¿verdad? Es decir, ya no me pregunten más, ya no quiero opinar más sobre esto, ¿verdad? Eso me parece que puede tener un papel. ¿Cuánto? Es muy difícil saberlo, ¿verdad? Yo agregaría también un factor que es importante, y es que efectivamente la coyuntura electoral ha estado caracterizada por eventos particularmente intensos de debate político asociados a la corrupción que ha desencantado a una población ya de por sí desencantada con la política. Eso puede también ayudar a interpretar por qué el porcentaje es tan alto. Un tercer factor que me parece que también tiene su papel es que estamos ante un escenario electoral con actores que tradicionalmente no han sido protagonistas. Tenemos un candidato como Juan Diego Castro que si bien ha estado en la política como candidato, ciertamente cumple el papel del que viene de fuera, ¿verdad? El que en inglés se llama outsider, ¿verdad? Y eso le agrega un elemento novedoso. Y por supuesto, estamos, creo yo, casi que estaría seguro, que por primera vez en la historia electoral de Costa Rica, un partido confesional cristiano, que además no es católico, tiene opción de llegar a la presidencia. Eso es un elemento novedoso que además adquiere una dimensión mayor en la medida en que, como decía, no es católico en un país que es mayoritariamente católico. Eso, por supuesto, que plantea preguntas muy interesantes, entre ellos a los sectores católicos que dirían, bueno, votaríamos por un partido confesional no católico que dirija el Poder Ejecutivo. Creo que ahí se abre una pregunta enorme que genera indecisión, que genera preguntas y que genera, estoy seguro, muchas conversaciones en las familias, en los autobuses, en los automóviles, en el trabajo, ni no se diga en las redes sociales, ¿verdad? De las que todos y todas somos parte. Yo diría que es un escenario
complejo de leer. Decir también que, pues, que las últimas encuestas también reportan otro dato que le agrega complejidad, y es que el repunte del Partido de Acción Ciudadana integra otro factor de gran significación, ¿verdad? Después de haber venido puntuando muy bajo en las encuestas. De suerte que el cuadro es complejo. Quizá me parece a mí que la enorme tarea que tenemos todos y todas, pues, es informarnos lo mejor posible. A mí me parece que también es muy importante, aunque no se recomiende tanto leer los programas, creo que ahí uno se puede dar cuenta un poquito más allá de los gestos, de la mímica que hay, por decirlo de alguna manera, cuál es la carnita de la coyuntura electoral, y eso nos puede ayudar también a formarnos un criterio informado, o a tener un criterio informado y responsable. Carlos Sandoval, analista y investigador de la UCR. El hecho de que ya no exista tanta militancia tradicional, como decía don Sergio Araya, de que ya la gente no es de un partido X o Y por una tradición familiar, el hecho de que la gente se tome el tiempo para decidir el voto, el tiempo para ver los debates, no habla también, y esto es lo pongo entre comillas, signos de tal vez de mayor madurez política por parte del electorado costarricense, a pesar de que, bueno, como decían bien Sergio y Gina, aquí hay también un elemento subjetivo, pero el hecho de que la gente se tome el tiempo para decidir, el hecho de que se tome el tiempo para el debate, no habla tal vez de que tal vez la democracia costarricense está en un proceso de maduración de carácter electoral. Sí, posiblemente eso también esté jugando un papel, ¿verdad? Ya las lealtades partidarias no se expresan como se expresaban antes, ¿verdad? Uno observa, por ejemplo, cómo al Partido de Liberación Nacional le cuesta subir su nivel de aceptación electoral más allá del núcleo duro del liberacionismo, ¿verdad? Que además está dividido. El social cristianismo pareciera transitar por las mismas aguas, y entonces, bueno, eso no está... la lealtad partidaria no ayuda, digamos, en ese sentido. Si eso es maduro o no, yo diría pues que independientemente que sea maduro o no, si estamos en una transición hacia formas de adhesión partidaria diferentes, ¿verdad? Yo diría que algo que es bueno en una democracia es que haya partidos estables. Eso nos previene de la improvisación, nos previene de los autoritarismos, de los populismos, ¿verdad? Que hay que decir que en esta campaña están presentes, de manera tal que yo diría que la lealtad partidaria no es per se algo negativo, pero per se tampoco es positivo. De igual manera, la incertidumbre que vivimos hoy, ojalá que signifique que nos estamos pensando más los temas y no tanto que tenemos, digamos, una indiferencia más extendida en torno a la política electoral, porque como decía Gina y Sergio, ¿verdad? Es un momento en que todos y todas podemos participar, podemos tomar decisiones, y cada uno de los votos tiene el mismo valor. En ese sentido, yo creo que algo que es indispensable es hacer un llamado obviamente a que participemos, que de manera informada, de acuerdo a nuestras convicciones, y también yo diría que es muy importante insistir en que tengamos un conocimiento acerca de lo que cada partido y cada candidato ofrece, de manera que no sea una decisión, digamos, improvisada, sino que sea una decisión razonada, de acuerdo con las convicciones que cada persona tenga bien priorizar. Es que oigamos los datos. Vamos a ver, estamos hablando, según ese estudio, 1 de cada 2, entonces volvemos, 2 electores todavía está pensando cómo votar. Pero además, eso significa que hay un padrón de 3,3 millones de habitantes que lo harían. Y de esos, dice, cerca de 1,1 millón se abstendría de votar. O sea, hay que sacar 1 millón
100,000 personas que se estaría absteniendo de votar. Sergio Araya, Gina Cibaja y Carlos Sandoval. Vean ustedes, quedan 2,2 millones de posibles votantes, y de esos posibles votantes, ahí es donde el Estado de la Nación identifica, que dice así, hay indecisos clásicos y los otros que no son tan clásicos, los tipo 2. De esos clásicos, ese segmento se estima que aún no sabe a quién apoyar. Son 638,000 votantes. Vea la locura. O sea, todo lo que deben estar pensando los partidos políticos, la ansiedad que debe estar generando estos datos, Sergio Araya. Perdón, solamente una acotación. Ese porcentaje en números absolutos, solamente como un dato estadístico, es más o menos la votación que obtuvo Luis Guillermo Solís hace 4 años. Bueno, es que yo me acuerdo cuando Laura Chinchilla ganó con 700,000 votos. O sea, estamos hablando de 638,000 votantes, una cantidad enorme. Y los tipo 2 son 625,000. Esos tipo 2 dice que cambien de candidato de acuerdo con las circunstancias. Bueno, ese cambio, esos 600 y resto que han cambiado de candidatos y que están engrosando ahorita la fila de indecisos, me parece que otra posible explicación es que penalizan a los candidatos que no se han mantenido constantes en sus propuestas, porque hemos visto bailar a muchos candidatos que van de un lado a otro según lo que las encuestas están diciendo, de acuerdo a los ejes temáticos que pareciera que la ciudadanía quiere escuchar. Entonces, me parece que hay muchos sectores que están penalizando eso de sus candidatos que ya habían decidido votar por ellos, pero que al ver que tienen una posición diferente o que titubean frente a la idea de que pueden atrapar más electores, entonces la gente decide retractarse. Y conecta muy bien con esa variable que decía de que la confianza y la honradez es lo que más influye a la hora de decidir. Claro, y la coherencia, por supuesto, la coherencia. Para tratar de determinar confianza, coherencia. Coherencia y mantenerse. Yo el otro día decía en un taller que estamos haciendo que tal vez vamos a tener que cambiar la definición de política, porque decimos que es la capacidad de influir, pero yo a veces creo que la política es la capacidad de aguantar de los partidos políticos, que deben de estar en una ansiedad, como bien lo dice Laura, tremenda a estas alturas, porque tienen que estar ajustando sus estrategias de comunicación política a lo largo de meses, pero es una cosa que hay que estar ajustando a diario. Pero entonces, es que además esto va a pasar en momentos en que hoy, César, se acaba. Llegamos al fin empezamos la veda electoral, si no me equivoco, es este jueves. Ya, o sea, sí, hoy empieza. Y yo esa pregunta se la tengo guardada a Carlos, que es doctor en el área de la comunicación, porque desde hace rato, bueno, y a ustedes también, claro. Pero es decir, esta elección ¿en qué medios se está jugando? Porque ayer dos analistas decían que no es en redes sociales donde se está ganando, no es intensamente en redes sociales, a diferencia de la otra. Quisiera que ustedes opinaran sobre ello. Pero sobre esta cantidad tan grande, 1 de cada 2 personas, 638,000 votantes no han decidido, y 625 que pasan de un lado para otro, y se ve en la encuesta para el semanario Universidad de ayer, donde Juan Diego Castro se desinfla y se infla la parte del número de votantes indecisos, está clarísimo. Perdón, un detalle solo para se desinfla también el doctor Hernández. Sí, él dice que cualitativamente además modificaron el perfil de los indecisos, pasaron ahora a ser más mujeres, claro, personas mayores, jóvenes y personas mayores de 55 años. No, eran de 35 a 55, ese es el grueso de indecisos en este momento, y mayoritariamente mujeres. Por eso es que tal vez, porque eso el debate de Canal 7 se escuchaba a todos los candidatos, ahora sí, hablando con lenguaje inclusivo, hablando de las madres jefas de hogar, hablando de las mujeres, de las madres solteras y demás. Entonces, yo dije, aquí algo está pasando. Evidentemente, ya cuando salieron los datos de la encuesta del CIEP, entendí por qué ese llamado específico a las mujeres. Curiosamente, ese incremento que mencionaba don Carlos del PAC también puede estar ligado a esa modificación del perfil del indeciso, porque tradicionalmente el indeciso habían sido jóvenes con un nivel de escolaridad superior, que usualmente son la base del Partido de Acción Ciudadana aquí en el gran área metropolitana. Pero ahora están en 35 y 50. Carlos Sandoval dice, bueno, que también se puede estar produciendo mucha inhibición porque irrumpen en el escenario actores diferentes. Sí, el que viene de afuera, que los outsiders, ¿verdad? Que le llaman outsider, pero que viene de afuera, como Juan Diego Castro, que no viene de un partido tradicional, y también dice, bueno, y un partido confesional, pero es decir, un partido cristiano, digámoslo así, evangélico cristiano, que no
responde a la mayoría católica costarricense. ¿Serán esos elementos los que están haciendo de alguna manera inhibiendo que la gente lo diga, los que tienen bailando a 600 y pico mil de un partido a otro, y los que tienen a otros sin decidir? ¿Estaba Carlos o no? Ya Carlos no está. No, sí, Carlos sí está. Yo creo que lo que Carlos decía, o sea, dentro del ideal, del deber ser de la política, está muy bien lo que Carlos plantea. Sí. ¿Verdad? Que debemos de informarnos de que esto, yo creo que es muy sensato lo que está planteando Carlos y que tiene toda una lógica. Sin embargo, cuando llegamos a ver y analizar lo que pasa realmente en la cotidianidad, nos damos cuenta que la gente no está decidiendo a partir de esos elementos, sino que está decidiendo a partir de otros factores. Yo creo que hay un elemento que no hemos tenido, y hago puente con lo que decías hace un rato, que a dónde es que se está jugando esto. Yo creo que se está jugando más en la esfera íntima, en la conciencia de las personas, en los pequeños espacios del entorno, más que en los espacios públicos, porque si vemos en redes sociales quiénes son los que están permanentemente diciendo cosas de sus candidatos, los adherentes que están ahí, militantes los activos. militantes activos, ¿verdad? Y acérrimos, los demás estamos, calladitos. me incluyo diciendo cosas muy generales para no asumir ningún compromiso. Sin embargo, en espacios más privados, vean que todos estos tipos de aplicaciones como el votómetro, lo mismo que hizo la Fundación Konrad Adenauer, permiten generar unas y encuestas que se han generado espontáneamente en redes sociales que te dan un resultado a vos nada más, y si usted quiere lo publica, si usted quiere no. Pero esos resultados que se dan en la intimidad permiten ver realmente con quién es que uno tiene afinidad y con quién no. Entonces uno genera como una discusión, pero más íntima, más privada. Ok, en el plano íntimo, ¿qué dice Sergio Araya? Sí, concuerdo. Creo que, vamos a ver, los medios sí, esto es básicamente la fuente de la cual uno se nutre, pero la decisión se está construyendo en esas esferas más íntimas y tiene mucho que ver con lo que hablábamos de la posibilidad del voto silencioso. Es decir, hoy yo concuerdo en esto, la gente no quiere ser ventilada públicamente. Quieren que se le respete justamente lo que de por sí está establecido en la Constitución, que el voto es un acto privado, personalísimo. Y evidentemente, pues sí hay factores que ejercen algún tipo de influencia, pero se procura que sea justamente en esos espacios donde no esté esa presión social, esa presión mediática del juzgamiento, del cuestionamiento, sino que yo tenga la posibilidad en un diálogo entre pares con los que me siento cómodo de poder intercambiar sin el temor a que sea estigmatizado, censurado. Y eso es muy importante, que creo que exactamente no lo hemos logrado todavía dimensionar. Concuerdo con don Carlos, lo que estamos es en un periodo de transición. Y es una transición que nos está, digamos, a todos llamando a una profunda reflexión. A ustedes como medios, a nosotros que tratamos de interpretar un poco estas realidades, a los mismos políticos. Yo no quisiera estar en este momento en sus zapatos. ¿Por qué? Porque ellos diseñan estrategias de campaña en función de lo que conocen, pero lo que conocen ya no es lo que es vigente hoy. Se rompió y tenemos que entender cuáles son las realidades contemporáneas, que todavía me parece estamos muy en pañales. Carlos Sandoval. Sí, no, decir sobre lo que apuntaban ahora, que posiblemente no todo se juegue obviamente en las redes sociales, pero sí hay una dinámica muy intensa, ¿verdad? De hecho, da la sensación que los partidos con poco o mucho caudal electoral que lideran las encuestas son los más activos en las redes sociales, de manera que, digamos que sí hay un papel importante en las redes. Ahora, sin duda, el espacio o los espacios interpersonales tienen un enorme papel hoy, ¿verdad? Yo creo que todos y todas estamos en esas conversaciones de trabajo, de autobús, de familia, preguntándonos, bueno, ¿y cómo vamos a votar? Y creo que esa influencia interpersonal tiene un enorme papel y una enorme importancia. Yo agregaría un tercer factor que también hoy es muy relevante y posiblemente en el que creo es el único debate que queda pendiente, va a tener también mucho peso, es la capacidad que tengan los partidos y los candidatos de responder lo que la gente dice, es la pregunta del cómo, es decir, ¿cómo lo va a hacer? Hay una serie de promesas en la mesa de discusión y en las comparecencias públicas que pareciera que son persuasivas o que son buenas ideas. Yo lo que he sentido más recogiendo las inquietudes, esas inquietudes más que uno escucha a nivel interpersonal, es que el electorado quiere saber más cómo se van a hacer las cosas, es decir, cómo se van a cumplir los objetivos para reducir la pobreza, para reducir el desempleo,
para intervenir sobre el déficit fiscal, para intervenir sobre la inseguridad, de manera que yo creo que lo que se pueda agregar en el debate de hoy y lo que se pueda decir en redes sociales que de alguna manera no se ven afectadas, por lo menos las que son interpersonales por la veda electoral, y lo que se pueda decir en las conversaciones cotidianas, va a tener mucho que ver con el tema del cómo. Quien resuelva más el problema del cómo, quien sea más concreto y persuasivo sobre cómo llevar adelante las promesas, sean estas promesas las que uno quisiera o no, creo que va a tener mayor ventaja en el entendido, ¿verdad? Y a lo mejor no lo hemos dicho porque creo que ya hay un cierto consenso de que va a ser así, que nos vamos a una segunda ronda electoral. Yo quisiera saber por qué las mujeres, todavía yo no sé si Carlos está preparando esa respuesta, una modesta parte, ¿verdad? Pero la televisión porque todavía no hemos logrado como ubicar qué está influyendo. Ya en la pasada elección influían los debates, influían los programas de opinión, influían las encuestas. El escenario fue muy activo en redes sociales. No sé si en este está tan activo como hace 4 años. Ustedes hablan del plano íntimo los espacios interpersonales. Lo pondrían de número 1 si tuvieran que marcar, nos pusieran un examen a César y a mí, y ustedes como profesores tuvieran que marcar opción A, B, C, D. ¿Y cuál de esas está pesando más en este momento? ¿Cuál ubicarían? Porque bueno, los debates finalmente se viven en la radio, en la televisión, pero la presencia y el peso es en televisión, sobre todo, ¿verdad? No, yo creo que es en televisión. La posibilidad de vitrina. Los programas de opinión, sí, en radio, en televisión también. Es decir, ¿qué está pesando y qué está jugando en ese pensamiento? Y me ha llamado muchísimo también la atención ver que lo que ustedes decían, personas que se le acercan a uno en el espacio de la intimidad, dice, ¿por quién voto? Pero me lo dicen como hasta suavecito. ¿Usted qué me dice? Exacto. ¿O por quién? Exacto. Es como que casi me lo dicen, y se lo dicen uno al oído y uno no puede, ¿verdad? Pero está súper comprometido. Pero, claro. Es decir, estas son las opciones, estos son los escenarios, las posibilidades que usted tiene para informarse y decidir finalmente. Yo quisiera como que me ayudaran a orientarme, porque en este momento realmente siento una desubicación de lo que está pasando en esta elección. Bueno, yo creo que la televisión, como bien lo muestran las encuestas, sigue siendo el medio por excelencia y sobre todo el formato audiovisual. Eso. A la gente le gusta estar de nuevo en su espacio íntimo, siendo espectador o espectadora de eso que está pasando, ¿verdad? Eso por un lado. Segundo, el formato espectáculo es algo que, lo queramos o no, yo no estoy diciendo que esto es lo correcto, que esto es lo ideal en política, ¿verdad?, en democracia, pero es lo que está pasando, o por lo menos lo que yo logro percibir. El formato del espectáculo es lo que está generando mucho más atracción, digamos, en términos de audiencia a ese electorado que además está protegido por una pantalla, porque está de espectador o espectadora, pero no tiene que comprometerse con nada de lo que está pasando ahí, está formando su propio criterio. Creo que la élite intelectual, si me permiten semejante etiqueta, ¿verdad?, que somos los que estamos haciendo opinión, pero que hacemos investigación, que hacemos estudios, que tratamos de ver datos, contrarrestar, ¿verdad?, sin tomar nuestra experiencia personal como un referente, sino que tratamos de ver diferentes esferas y demás. Creo que estamos jugando un papel importante porque tenemos alguna credibilidad ante ciertos sectores. Entonces, el tener una tribuna, el tener un micrófono, el tener una pantalla y poder conversar con las personas, como lo hace uno en una aula universitaria, esto genera un nivel de credibilidad ante lo que uno dice. Por eso es la gran responsabilidad de no decir abiertamente, porque obviamente la gente no va a respetar eso, porque entonces va a decir, está comprometido lo que yo estoy diciendo, ¿verdad? Entonces, los que estamos en esto de la opinión y en el estudio del fenómeno político, también tenemos un peso importante en la formación de opinión de las personas que no están. O sea, si nosotros mismos que estamos en el estudio de este fenómeno a veces tenemos dudas, ahora imaginémonos la gente que no está estudiando el fenómeno, que solamente se acerca a la información política en periodo electoral porque tiene que votar y quiere hacerlo de manera responsable. Entonces, es mejor que alguien te dijera información,
que yo esté buscando información. Yo sé que Carlos lo dice con toda la buena intención y que eso sería el ideal, pero en realidad eso no pasa así. Entonces nosotros como actores de este grupo de personas que estudiamos esto, tenemos la obligación de digerir esto y de presentar todas las opciones. Carlos Sandoval quiere hablar. Sí, Araya, si me permite, adelante, Carlos Sandoval. Sí, yo diría que no es... Que hay una relación más bien balanceada entre las redes sociales, las conversaciones y la tele. Digamos, yo no entraría en esa discusión de cuánto, de si hay que elegir uno y el otro. Lo que sí pareciera es que, por ejemplo, el debate hoy va a tener un enorme peso. Sobre lo que decía Gina, yo diría que efectivamente el escenario que suele ocurrir no es el de la lectura de los programas, pero sí yo insistiría mucho que no renunciemos a la posibilidad de informarnos. A mí me parece que parte de lo que no nos está ayudando hoy es la trivialización de la política. Es decir, yo creo que quizás, por decirlo así, por ejemplo, los memes nos hacen reír, a veces nos hacen pensar, pero a veces nos inhiben de reflexionar sobre la política. Es decir, y creo que también los candidatos tienen una enorme responsabilidad de no convertir el debate electoral en un chiste, porque pues eso entretiene, pero uno dice, bueno, si finalmente esto tiene, digamos, un tono de espectáculo que en realidad no nos obliga a tomar decisiones, yo por qué me voy a preocupar de elegir uno u otro candidato si hasta los mismos candidatos no se toman en serio. Me parece que es un momento muy pocas, ya podríamos decir a pocas horas de la elección, que hay que tomárselo con mucha responsabilidad y creo que algo que es muy importante y que posiblemente también sea un factor que explica esta incertidumbre, que no tenemos que subestimar el electorado. Me parece que hay un sector de la ciudadanía que parte de su desafección con la política es como el sentirse utilizado, como el sentirse que con cualquier cosa que a uno le digan, con cualquier eslogan mal hecho que se repita todos los días, lo van a convencer a uno o a una, y lo que un sector de la ciudadanía diría es, ven, nosotros entendemos, no nos tienen, digamos, la política no se tiene que degradar para ser atractiva, y yo creo que algunos han optado por degradarla, y eso me parece que está jugando en contra del proceso electoral, de manera que, como esta podría ser mi última intervención, y les agradezco mucho el espacio, porque no estamos juntos hoy por razones de responsabilidad, de paternidad, quiero reiterar esta idea, ¿verdad?, de no subestimar la capacidad del electorado y de no trivializar la política. Irme por lo que don Carlos dijo en su cierre. Justamente para mí el que haya indecisos, el que haya volatilidad, más bien hay que verlo en términos positivos. Es lo que decía Gina al principio, es una señal de que la ciudadanía está cambiando. Total, no, es decir, hace 30 años era tal vez más fácil para los políticos de aquel momento, porque la familia, que hoy juega un rol importante, pero en este esquema de interacción, de construcción de hace 8 años ya estaba decidido que Laura Chinchilla tenía las mayores posibilidades de ser la presidenta. Antes era simplemente una visión muy vertical de las cosas, ¿verdad? Entonces era el padre fundamentalmente o las autoridades dentro de la familia los que le dictaban el rumbo a las personas. Creo que ahora la gente más bien está tratando genuinamente de buscar construcciones propias. Uno puede discrepar de cuáles son los énfasis que ellos utilizan para escoger, pero hay que reconocer que lo están tratando de hacer, buscando de acuerdo a sus posibilidades. Yo también ahí concuerdo, no todo el mundo puede estar metido en esto todo el tiempo, pero entonces justamente existe por lo menos la inquietud de las personas de que esa decisión que van a emitir, que inclusive no se puede descalificar que de la emisión del voto termine también significando votos nulos y votos en blanco, ¿verdad? Sí, Esa claro. es una realidad que podría darse dentro de los que acudan a las urnas. Esto es una montaña rusa, Pero, dice el Estado de la Nación. Efectivamente, lo importante aquí es que la gente sí está cambiando sus criterios y sí está tomándose a su manera y de acuerdo a sus posibilidades en serio el tema electoral.
corresponde, y concuerdo con Gina, hay un peso ético muy importante de los que estamos de este lado, Totalmente, tratando de ser totalmente. puente nada más para que las personas construyan su decisión, pero sobre todo también de los mismos políticos, ¿verdad? Tienen que entender que el proceso es más que simplemente un intercambio circense, y que efectivamente mucho de lo que ellos estaban acostumbrados a hacer tienen que redefinirlo, porque sencillamente en este momento la gente es mucho más crítica, no necesariamente más rigurosa, pero sí es mucho más crítica y mide con más cuidado, con más escepticismo, y eso hay que tomarlo como un elemento a considerar. Yo creo que, bueno, Carlos tiene toda la razón cuando dice que esto, tenemos que replantearnos esto. Efectivamente, esta elección nos plantea una serie de interrogantes para investigar. Tenemos que cerrar. Sí, no, sí, pero que estoy pensando en ese millón y resto de personas escuchando esto, y es decir, escuchando distintos programas, tomando decisiones. Así es. Las estrategias de los partidos ya muy limitadas a pocos días. Sí. Un escenario de verdad que puede revelar, que puede dar cualquier resultado. Absolutamente, cualquiera. por eso es que pensar en ir a algún escenario posible, el único Pero escenario posible. estabas diciendo cómo las mujeres, Sí. aumentaron las mujeres, todavía uno no entendería por qué. ¿Por qué las mujeres en esta oportunidad son Bueno, las es más que yo voy a retomar un poco indecisas? lo que dice Carlos, que respecto a la idea esta del espectáculo, el que yo diga, el que yo reconozca que en este momento la política asume formatos más espectaculares, no significa que eso esté bien, y yo estoy de acuerdo con Carlos. Puede ser más bien que esa situación de espectáculo hace que nos alejemos más de la política, ¿verdad? Que entonces de acuerdo. tal vez yo haya decidido votar por alguien, y cuando veo que hace un espectáculo en uno de los debates, por ejemplo, me retracto y digo, Así no, es. esto no tiene ningún sentido. Así Los es. memes tienen una dimensión lúdica, pero efectivamente nos limitan al espíritu crítico que debería de haber. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso que plantea Carlos. No es que estoy promoviendo que eso tiene que ser así. Sí, correcto. Sin embargo, sí creo que el hecho de presenciar todo esto hace que, digamos, bueno, tengo la gran disyuntiva de tengo que ir a votar, tengo el derecho de hacerlo. Hay otras partes del mundo en donde la gente pierde la vida por poder tener la posibilidad de elegir, pero tengo que elegir dentro de un circo o dentro de un formato que no me gusta, que no me satisface, ¿verdad? Entonces, tal vez esto explique por qué hay actores, como el caso de Restauración Nacional, que han empezado a subir y a repuntar, porque en ese tipo de pensamiento y de propuesta no hay espacio para la discusión y el pensamiento crítico. Está dado. Entonces, obviamente, esto a mucho sector de la población le resuelve, pero a la otra población de la que Carlos dice, no hay que subestimarlo. Yo estoy de acuerdo con él, no podemos subestimar al público. Es por eso que entonces hay este grueso de gente que no sabe por quién votar. Entonces esto genera una gran disyuntiva, y yo sí creo que la información sigue siendo clave en esto. Bien, tenemos que terminar. Muchísimas gracias a Sergio Araya de la Fundación Konrad Adenauer, también a Gina Cibaja, analista y profesora de la Universidad de Costa Rica, y también a Carlos Sandoval, profesor de la UCR. También, profesor. Vamos a un corte y ya volvemos.